Muy bien. A aceptar. Bien, buenas tardes, queridos alumnos. Lo prometido es deuda. Hoy día traje un PowerPoint para hacer un poco más lúdica la conversación de hoy día. Hay que entender que haciendo una especie de raconto, recuento. ¿Oh, no se está grabando? ¿Se está grabando, hermano Patricio? ¿Cierto? Sí, ya. Eh, Haciendo un pequeño recuento de los contenidos que habíamos visto a modo introductorio. ¿Se acuerdan que yo les pedí que estudiaran en lo posible la vida y ministerio de Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, ya, muy bien. Este es el PowerPoint Lo quise hacer un poco diferente. Comencemos con un texto bíblico para empezar a entrar a calentar motores, como decimos en karate, a calentar, de precalentamiento, que eso no existe, pero es precalentamiento. Dice en Mateo capítulo 20, del verso 25 al 28, dice, de- eh, pero Jesús llamó y dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y este texto es un texto de liderazgo, pero impresionante. Porque nos damos cuenta que en el liderazgo cristiano, y es como la idea dentro de todo el trabajo que vamos a hacer, es un liderazgo donde la pirámide se invierte. En la sociedad secular, nosotros nos encontramos con valores, con principios, básicamente todo en una estructura piramidal. Quienes mandan, es decir, ¿cuántos presidentes de la República pueden existir? En nuestra constitución, uno. Menos mal que mantuvimos esa constitución, si no hubiéramos estado divididos en varios países. Ahora, eh, en una empresa, ¿cuántos gerentes hay? Generalmente el gerente general es un gerente general. La pirámide es así. Todo abajo, todo el grueso de la población abajo y los líderes arriba, hasta que llega uno. Esa fue la crítica que le hizo Lutero al romanismo. La crítica que hicieron los anabautistas primitivos, incluso hay una iglesia que se llama los Hermanos de Plymouth, que rebelándose en contra del excesivo clericalismo de la iglesia anglicana, se separaron y abandonaron todo proyecto episcopal, es decir, todo orden episcopal, que es el orden de la iglesia anglicana y la iglesia episcopal. Ellos dijeron no, sufrieron tanto abuso que decidieron no tener pastores, sino que tienen ancianos. Entonces los hermanos libres o los hermanos de Plymouth, creo que en Coronel Lota hay muchos, y en Chile también hay harto, hermano. No tienen pastores, pero sí tienen ancianos. Y el ancianato es como el pastorado para ellos, pero es colegiado. ¿A qué voy? Es un ejemplo. Cristo subvierte la jerarquía humana. Cristo subvierte toda jerarquía y todo orden social humano. Y de esa manera nos muestra el orden del reino de Dios. Por eso Jesús cuando hace en Mateo 20, del 25 al 28, dice, llamó a sus discípulos, ¿cierto? Y le dijo, miren, ustedes saben, y ojo, que esto lo dice después de que sus discípulos se estaban peleando. Uno decían, oye, Juan, lo Bonaerge, los hijos del trueno, le decían habiendo sido nombrado Pedro como el principal entre todos los apóstoles, los hijos del trueno le dicen a Jesús, bueno Jesús, danos a nosotros la venia, danos a nosotros el privilegio de estar uno a tu izquierda, a tu diestra y otro a tu siniestra. Porque los hijos del trueno entendían el reino de los cielos en términos humanos, en términos del liderazgo secular de Israel. Pero Jesús aquí le responde, y Jesús, ojo, muy de manera muy interesada, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así, ojo, no ha de ser así entre vosotros,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Traduzco, esclavo, dulos. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Es decir, el triángulo así de los Illuminati se cambió, donde el más fuerte es quien lleva la carreta y apoya a los más débiles. Y esta es interesante, porque el liderazgo, tenemos que entonces convenir que el liderazgo cristiano es una subversión al liderazgo secular. Ojo, el liderazgo cristiano debe representar el reino de los cielos, recordemos. Por eso yo quería hablarles de Juan el Bautista. Debo decirles, queridos hermanos, que yo en esta preparación de esta clase yo me emocioné. Porque siempre cuando pienso en Juan el Bautista pienso en un gran olvidado de los púlpitos. Se predica a David, Elías, Eliseo, a Moisés. Está muy bien como predicación de sinagoga, pero ¿qué pasa con Juan el Bautista? Veamos los aspectos importantes de Juan. Dice el Evangelio, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí, ojo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Conocía a quién era su Señor? Conocía su ministerio muy bien y conocía los límites ministeriales. Todo ministerio debe tener límites y veremos eso. Entonces, sigo. Eh, También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ojo, el Padre, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y hay un chiste antiguo sobre esto, porque los bautistas tienen la teoría de que su iglesia la inició Juan el Bautista. Y claro, hay unos pastores americanos que decían, claro, quizás Juan el Bautista comenzó bautizando con agua, pero Cristo vino con fuego, fuego pentecostés. Y ojo con eso, porque los bautismos son distintos. Para el judaísmo, el bautismo es muy importante para la purificación, pero la purificación que ofrece Juan es para arrepentimiento y la purificación que ofrece Cristo es fuego, hermano. Es purificación, es radical. Pero sigamos. En otro pasaje dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, he aquí el cordero, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hermanos, ojo, a ver, Juan el Bautista seguramente era de la familia de Jesús, pero Juan el Bautista era de familia sacerdotal. Él tenía privilegios en su vida. Él tenía un privilegio de llegar a ciertos lugares que Jesús no podía llegar en lo que era el judaísmo del siglo segundo. Juan el Bautista venía ministrando años y de hecho se había apartado de su familia sacerdotal, lo había dejado todo para poder buscar otro camino. Juan el Bautista andaba por el desierto, andaba bautizando, hacía la voluntad de Dios, hacía ministerio, comía de manera precaria, pero comía lo elemental, vivía en la intemperie básicamente, sino en una cueva. Y de repente llega Cristo. Y nótese, ¿qué dice el pasaje? Juan estaba, y habían dos de sus discípulos, ¿cierto? Y uno de ellos era el hermano de Pedro. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, miren lo que dijo Juan, escuchen. He aquí el Cordero de Dios, el Arnion Tuteo. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Juan el Bautista había formado a estos discípulos. Juan el Bautista había bautizado a estos discípulos. Pero estos discípulos
no le pertenecían a Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que su ministerio no era de él. Por eso personalmente yo estoy en contra de los ministerios con nombre. Cuando es Juanito Mena Ministries o Paul Washer Ministries o todo eso. Porque el ministerio no es mío. Juan el Bautista, ¿qué hablaba de sí mismo, hermano? Y los bautistas reivindican a Juan el Bautista y eso lo entiendo, pero Juan el Bautista tenía un fuego en su corazón. Juan el Bautista lo más seguro es que no se haya casado porque él era una especie de nazareato. Él tenía tenía un rol profético. Los profetas la pasaban muy mal si tenían familia. Juan el Bautista era un corazón, era la devoción más pura que puedes encontrar en un ser humano. Juan el Bautista, él es el modelo del liderazgo pentecostal, guiado por el Espíritu de Dios. No vio nada hasta que vio al Mesías. Y cuando vio al Mesías, se encontró con la perla de gran precio, le decía a sus propios discípulos. ¿Se dan cuenta que aquí no hay un ego? Aquí no hay esa mezquindad que vemos en las iglesias, en los ministerios. Aquí hay una entrega total. A Juan no le importaba si se quedaba solo y se quedó solo. A Juan le importaba, he aquí el Cordero de Dios. Había llegado el Cordero de Dios. Y habiendo llegado el Cordero de Dios y habiéndose manifestado el Cordero de Dios, el ministerio, ojo, el ministerio de Juan termina. Y estas son verdades que alguien las tiene que decir, porque eso es el ministerio. Si tú quieres hablar de un modelo ministerial, aquí tienen. Y sigamos profundizando en la actitud del corazón de Juan. Se le acercaron los judíos, ¿cierto? De Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle quién era Juan finalmente. Porque uno decían que era el Mesías, otros decían que era la reencarnación, porque aunque no lo crean ustedes, hermanos, los judíos conocían y creen en la reencarnación. Nosotros no. La apuesta cristiana es mucho más alta. Una oportunidad de hacerlo bien y luego arriba o abajo. No hay más. Entonces, le preguntaron y él no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y aquí, Juan, con una profunda convicción y con profundo entendimiento, hermanos, dice, yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Y ahí estaba citando al profeta. No eran ni siquiera sus palabras, como la Biblia. No son nuestras palabras. Es la palabra de Dios. Juan el Bautista no traía nada consigo. Él era un hombre que vivía ligero. Pues si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania. Juan reconoció, tenía claro su liderazgo, tenía clara su posesión, tenía clara su lugar en la historia, su lugar en la historia de la redención, tenía claro su ministerio, los límites de su ministerio, y tenía claro al Señor al que estaba sirviendo. Cuando todo Dios lo da, nada me pertenece. Yo simplemente soy un administrador. Es eso el ministerio. Qué injusto porque tú dirás, pero Juan el Bautista la pasó mal, tuvo que discipular, tuvo que enseñar, tuvo que congregar, lo llevaron preso por predicar, como en Concepción ahora arriesgamos si levantamos un poquito los decibeles. Juan el Bautista no tenía nada de eso en su horizonte. Juan el Bautista sabía de quién venía y a quién iba, y conocía sus límites y conocía quién era el centro de su ministerio. Al día siguiente Juan vio a Jesús y a mí me encanta esta imagen porque esta es la imagen de la serie de Chosen cuando a Juan lo iban a decapitar.
Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Y luego habla sobre su visión del Espíritu de Dios. Él está alegrándose con el Mesías. Él está viendo al, al, al invisible, caminaba como viendo al invisible, como dice el texto. Y las palabras finales dice, yo lo he visto y por eso testifico que es el Hijo de Dios. ¿Qué podemos aprender entonces de Juan el Bautista? Conoce a su Señor, conoce a su Dios. Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes. Él sabía porque, queridos hermanos, el ministerio tiene límites. Nosotros, primero, el ministerio no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y esta es una de las cosas más difíciles de decir y declarar para nosotros, porque nosotros salimos a predicar, luego los discipulamos, le hacemos catecismo, como decimos la iglesia anglicana, luego de eso los vamos a visitar, y aparte de visitar los formamos, y aparte de formarlos nos hacemos cargo de sus problemas, y muchas veces si hay que cambiar de casa, los acompañamos a cambiar de casa, y muchas veces todo el trabajo que tenemos que hacer, y se nos van, o se nos divide la iglesia. O simplemente nos hacen daño porque sí. Cuando el ministerio es tuyo, eso duele, duele muchísimo, porque yo también lo he vivido. Sin embargo, conocer a Juan el Bautista es muy sanador, queridos hermanos. Juan conoce a su Señor. Segundo, conoce el lugar en el servicio. Es decir, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero aquí en Juan capítulo 3 verso 29 dice algo más hermoso. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Al haberse manifestado Cristo, Juan el Bautista sabía que había acabado su ministerio. El ministerio tiene un inicio y tiene un fin. Y aquí en Chile, queridos hermanos, nosotros tenemos muchas malas prácticas. Y aquí en la región del Biobío me ha tocado conocer, en serio se los digo, yo cuando yo era discípulo de quien era mi pastor, Pastor Luis, nos tocó conocer gente, pastores, que luego de que se le fueron las fuerzas, luego de que ya no tenía la salud, la iglesia los desechó. Y hermanos, para mi vergüenza y para mi dolor, no fue la primera vez que lo vi, no es la primera vez que lo he visto en mi vida. Incluso cuando los ministros caen o cometen un pecado que los deshabilita del ministerio, se les deja solo. O sea, convengamos, hay personas que son capaces de votar 30 años, 20 años, 10 años, 5 años de ministerio por 10 minutos de placer, en el mejor de los casos. Eso lo sabemos. Pero sin embargo, la iglesia no restaura el caído. Y nosotros, usted y yo, estamos siendo medidos con esa vara. Ahora, aquí nadie viene a hacer desmane al ministerio, pero nosotros vivimos, convengamos que vivimos con muchas presiones, como lo dijimos en la clase anterior, al igual que el bautista. Pero cuando nosotros conocemos a nuestro Señor, conocemos nuestro lugar, esas piedras no duelen tanto, porque es Dios quien va con nosotros. Él nos ha llamado, Él nos ha confirmado, Él nos ha mantenido. El siguiente punto es que las personas no le pertenecen, como no nos pertenecen a nosotros. Vuelvo a decir en el versículo 35 del primer capítulo de Juan. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, este es el Cordero de Dios.
¿Qué pasaría si usted, el Espíritu Santo o de alguna manera, algo pasa que usted tuviera que delegar? ¿Usted sería capaz de delegar? ¿Sería capaz de abandonarse? Los menonitas tienen una frase muy linda y muy poética. Los menonitas cuando hablan de su relación con Dios, hablan de una manera que también la iglesia antigua, la iglesia ortodoxa, dice, los menonitas se abandonan en Dios. Y los ortodoxos hablan de la teosis. El ortodoxo no apunta a ser el mejor cristiano del mundo, no, 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 no. El ortodoxo apunta a ser como Cristo, porque Cristo lo prometió. Tenemos que aspirar a eso. Y hay esfuerzo y hay dolor, pero la gente no nos pertenece. Ni el teléfono que usted tiene a su lado le pertenece. Ni la iglesia cual tanto le costó le pertenece. Convengamos que el día de mañana el Señor en su soberanía nos puede quitar la vida, como fue con Juan. Juan terminó, y les voy a leer cuál fue el destino de este hombre que lo dio todo por el Señor, que vivió una vida consagrada y lo único que vio fue a Dios. Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan le había dicho a Herodes, no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente porque todos creían que Juan era un profeta, pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que le pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, le dijo a Herodes, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey, entristeció, claro, pero lo hizo igual. Pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se le diera. Ordenó pues cortar la cabeza a Juan en la cárcel y luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha. Y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan y se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Queridos hermanos, el problema con el liderazgo actual es que el liderazgo actual ha sido infectado por la prosperidad, por la superfe, digámoslo en una sola palabra, por el exitismo. Y esa es una de las grandes presiones que tenemos nosotros en el ministerio. Porque, convengamos, todo pastor, el éxito se le mide en persona. Pero hay un pequeño problema, y eso es lo que nosotros tenemos que confrontar frente a la Escritura. Juan el Bautista no tenía un discípulo al morir. Y cuando llegó su tiempo, por el baile de una meretriz, de una bataclana, la cabeza del mayor de los profetas de todo el Antiguo Testamento rodó. Y quiero que nosotros, hermanos, nos preguntemos esto, porque esto es un tema casi para hablar en un retiro de pastores. Porque quiero decirle algo bien triste y bien bello, porque estos son los estándares de éxito de Dios. Esto para Dios es el éxito más profundo y el grito de guerra y el grito de victoria más grande que se ha dado en la historia, a tal nivel que 2000 años de la cabeza, del corte de cabeza de Juan el Bautista, seguimos hablando de él. Y ese es el problema que tenemos hoy. Bregamos con situaciones terribles, bregamos con hiperconectividad, bregamos con los influencers, como antiguamente llegaban, habían predicadores que iban de iglesia en iglesia, predicaban todo muy bien, se les daba una ofrenda especial, cosa que yo no conozco, nunca me han dado una ofrenda especial, y he predicado mucho, y el tipo se iba sin ninguna, y muchas veces dejaba la patada, la iglesia quedaba en avivamiento queriendo seguir escuchar al nuevo predicador, ¿y qué pasaba con el pastor local? Una de las primeras cosas que nosotros debemos conocer o sea, debemos conocer primero a quién servimos, quiénes somos nosotros, cuáles son los límites de mi ministerio y lo cuarto, cuáles son los parámetros de éxito. Toda profesión,
Seas guardia de seguridad. Yo soy guardia, yo tengo curso S10 por si acá. Y pronto voy a empezar también a trabajar dando la parte de defensa personal de ese curso, si Dios me lo permite. Los parámetros de éxito toda profesión tiene parámetros de cumplimiento. Si yo en un turno cumplo mis puntos, voy marcando los puntos y hago la ronda, es éxito, y si no roban, más éxito. Si yo soy profesor y mis alumnos tienen buenas notas, porque así se mide el éxito en la parte pedagógica, buenas notas, buen comportamiento, qué sé yo, éxito. En la pastoral, ¿quién te dice, quién te habla del éxito? La Biblia. Y la Biblia es cruda. Y yo personalmente, hermano, yo por muchos años, ¿por qué ya no sigo con mi pastor? ¿Por qué ya no sigo en una iglesia pentecostal? Por eso, porque mi pastor en un momento dejó de ser pastor para pasar a ser empresario. Y la iglesia la dejó de manejar como una iglesia y pasábamos nosotros a todos ser como una empresa concesionaria. Me costó años, años de formación, pero sobre todo de dolor, poder hablar de estas cosas con otra persona. Yo quisiera compartir esto. Los parámetros de éxito de Dios son muy distintos a lo que nosotros pensamos. Si para usted tener un templo grande es éxito, si para usted tener mucha gente, buenas ofrendas y hacer muchas cosas es un parámetro de éxito, le voy a decir una cosa. Le voy a hablar de alguien que murió crucificado. Ah, estaba su mamá, estaba un discípulo y todos le habían abandonado. Y habiendo muerto de manera ignominiosa, o sea, de manera absurda, que al Hijo de Dios derramó su sangre y como no moría pronto y le querían romper las piernas, le traspasaron el costado para que pudiera morir rápido. Y habiéndosele ofrecido una droga para poder también anestesiarlo, él dijo no y tomó ese cáliz. Eso, queridos hermanos, es éxito. Ese es el éxito más potente porque dice la escritura que se rompió el velo, se rompieron partes del templo y pasaron cosas sobrenaturales. Jesús dijo, bástele al discípulo ser como su Señor. Ustedes sabían cómo murió el apóstol Pedro. Murió de cabeza. Lo crucificaron porque tenían que crucificarlo. Pero él dijo, nunca se encontró digno de su Señor, de morir como su Señor. Y pidió que lo crucificaran al revés. Por eso yo cuando veo a los que se creen satánicos con sus cruces al revés, yo digo, oh, la cruz de San Pedro, no sabía que eras tan cristiano. Y se me enojan caleta los satánicos. Porque sí, yo le explico. Porque San Pedro, Pedro dijo, no quería, él era una persona muy devota, me imagino que tú eres muy devoto, y así siempre entro con un speech evangelístico con los satánicos. Me encanta hablar con ellos, porque me he dado cuenta que esa gente, los traumas que llevan, son terribles. Nosotros como seguidores de Cristo tenemos que aprender a cambiar nuestros parámetros de éxito, porque una de las cosas del ausentismo y de los problemas que tiene el liderazgo cristiano es este. Tenemos trastocados nuestros parámetros. Y en cualquier oficio, y lo nuestro, hermano, es una profesión y es una carrera. Yo entré al pastorado entendiendo que esto era para toda la vida. Eso es una carrera. Pero el problema es que la gente, la iglesia que no está siendo educada, no entiende esto y se está comiendo hoy en día parámetros que no son del mundo. Y nosotros como ministros también debemos compartir esto. Y también aprender esto y tener nuestra relación con Dios en esto. Y aquí hay una tabla comparativa, queridos hermanos. Primero, el liderazgo. El liderazgo en el estilo de Cristo se enfoca en Dios. En cambio, el liderazgo secular se enfoca en qué? En los problemas. Las empresas tienen problemas y el liderazgo empresarial debe resolver problemas. De ahí viene la palabra resolutivo. El liderazgo, la administración secular reacciona a los problemas, el liderazgo cristiano desarrolla un plan de acción. La administración desarrolla pólizas de seguro. Nosotros debemos desarrollar relaciones, como le había hablado en la clase anterior. El liderazgo cristiano desarrolla gente, en cambio, la administración desarrolla un sistema de reportes o una accountability.
El liderazgo cristiano se enfoca en los que están siendo guiados y en cambio la administración se enfoca en la tarea que se está haciendo. El liderazgo cristiano se enfoca en enseñar a la gente lo que debe hacer, en cambio el administrador dice lo que la gente debe hacer. El liderazgo cristiano se enfoca en hacer las cosas que son correctas, en cambio en la administración el gerente dice lo que se debe hacer. El liderazgo cristiano se enfoca en hacer las cosas en la comunidad. Lo más importante en el liderazgo cristiano es la comunicación informal. Tranquilo, eso lo veremos. Porque en la comunicación informal muchas veces salen las soluciones. En la administración secular hay una cadena de mando. Y aquí es donde se subvierte y se da vuelta la tortilla. Porque en el liderazgo cristiano, los líderes, los pastores, los ministros son servidores. Servidores. Mientras la administración, para finalizar, se enfoca en la eficiencia, una iglesia no puede ser eficiente. No puede. Una iglesia no puede ser eficiencia porque trabaja a pérdida. Siempre a pérdida. Porque el dinero que uno pone para una ofrenda no te retorna de ninguna manera, hablando en términos seculares, no estoy hablando en términos espirituales, porque en términos espirituales, todo lo que nosotros ponemos en el reino, el Señor de alguna manera nos lo devuelve. Siendo la iglesia en una empresa, la iglesia tiene prioridades y debe tener prioridades más que eficiencia. Y aquí, a quienes les gusten los gráficos, aquí hay un gráfico. El liderazgo eficaz se enfoca en metas. Pero ¿cuáles son las metas de un liderazgo eficaz? En Juan capítulo 6, verso 38 dice la escritura, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cuál es la meta del liderazgo cristiano? Si en el liderazgo mundano se busca hacer la propia voluntad porque no reconoce la autoridad de Dios. El liderazgo cristiano no busca hacer su propia voluntad porque viene a hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? En Marcos, capítulo 1, versos del 16 al 20, aquí está la clave. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo, y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Parece que la voluntad del Padre es que evangelicemos, que salgamos a pescar las almas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que un pastor, un ministro, con su esposa, no da el ancho para toda la obra que hay que hacer. Nadie, de hecho, eso lo vimos en la clase pasada, está estudiado científicamente que toda persona que trabaja con personas tiene límites. Un ejemplo, un psicólogo, ¿por qué los psicólogos trabajan por hora? Y la hora psicológica son 45, 60 minutos, yo no soy psicólogo, pero aquí el hermano me podrá asistir en eso. Porque un psicólogo, digamos un psicólogo clínico, atiende a una persona y le asigna hora, uno a uno. Y el Así es. psicólogo durante el día atiende a muchas personas, pero el ejercicio que hace, el hermano Cristian sabe, lo que se llama la atenta escucha, que es la herramienta que ellos necesitan, que es tener atención en lo que está diciendo la persona, es muy desgastante. Y el psicólogo cobra bastante más que un pastor por su trabajo. Bueno, bien, ustedes sabrán también que hay ciertas cosas. La pregunta es, ¿qué hacemos con quienes tienen ministerios de 60, de 30, 60, 100, 200, 300? Veamos qué hacía Jesús. En Marcos, capítulo 1, del verso 16
al 20 hay una clave. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto no es G12, tranquilo, tranquilos hermanos, tranquilo. Pero aquí hay un principio. Entonces, si Jesús, permiso, nos envió a ganar almas, a ganar, a evangelizar, yo solo no voy a evangelizar el mundo. Queridos hermanos, la, analizar el liderazgo de Juan el Bautista es muy pinchador de burbuja, porque Juan el Bautista fue uno, una voz que clamó en el desierto, una voz que predicó en el desierto, una voz. De sus demás discípulos no se habla más, pero sí se habla de los discípulos que siguieron a Jesús. Y Jesús no solamente tuvo los 12, tuvo 2000, tuvo 7000, ¿cierto? Tuvo distintas cantidades, pero los más fieles fueron 12 y luego Pablo, que lo conoció, que lo conoció glorificado. Es porque humanamente nosotros requerimos necesitamos del liderazgo, necesitamos de otros que también nos asistan, porque lo digo como episcopal, nosotros creemos que debe haber un orden en la iglesia para poder tratar los temas de la iglesia de manera ordenada y de manera organizada. El tema es que un pastor, con toda la unción que pueda tener, no va a dar abasto con una persona. Y la experiencia dicta que lo más seguro es que se haga mucho daño, queriendo ministrar a un número de gente que no va a ser capaz de ministrar. Por eso, en Norteamérica existe el concepto de pastor principal o senior y existen los pastores asociados, que son asistentes del pastor. Generalmente los pastores de la iglesia grande tienen pastores asociados, tienen también cuerpos de ancianos, tienen... Y aquí hay un ministerio del cual no se habla, pero es muy importante, el de los diáconos y diaconisas. ¿Por qué? Porque los apóstoles, el primer ministerio ordenado no fue el pastorado. No. El primer ministerio ordenado que está en los evangelios fue el diácono. Y fue por necesidad, porque los apóstoles no daban, no daban abasto con la gente. Hermano, a ver, seamos sinceros. La gente en Jerusalén no es tanta, nunca va a ser tanta como otros países y como otros sectores. Y los apóstoles no daban, en el siglo segundo, no daban, o sea, el siglo primero, perdón, no daban abasto y nombraron diáconos, porque se perdían en tanto que hacer en medio. Entonces, un principio que entendemos de la escritura es que dos cosas. Es necesario aprender a delegar y segundo, es necesario aprender a formar. Porque si usted desea tener un liderazgo fiel, lo más lógico es que se reúna de gente fiel en la iglesia. Y esa gente fiel de la iglesia debe ser formada. Debemos desarrollar liderazgo piadoso. Yo sé, hermanos, que el modelo, eh, me corrigen si estoy siendo muy fuerte, por favor, hermano, pero el modelo de la iglesia evangélica y con muchos jóvenes que conozco en la universidad siempre ha sido el mismo. Hay un pastor principal y cuando aparecen de repente chicos que tienen ciertas aptitudes, muchas veces se les relega y se pierden generaciones y generaciones de potencial. Muchas veces nosotros miramos el ministerio y decimos, bueno, es que si me alcanza apenas, ¿cómo va a alcanzar para otros? Es que no se trata de eso, porque el ministerio no es suyo. Se trata de la obra, de la voluntad del Padre. Y la única manera de poder llevar adelante la obra de Dios es de manera como cuerpo de Cristo. Primera de Corintios habla del cuerpo de Cristo. Y sin ese cuerpo de Cristo será imposible hacerlo. Por eso esta semana hemos hablado con otros hermanos sobre la unidad. Se confunde la unidad con uniformidad, porque la unidad tiene que ver con unirnos en propósito, porque
Un ejemplo, si llegan a mi iglesia 300 haitianos que son migrantes, un ejemplo. Si mi iglesia es de 15 personas, no voy a dar abasto por ninguna parte. ¿Qué tengo que hacer? Delegar, conocer a otros ministerios, conocer a otras iglesias, ver al otro como un discípulo, no como competencia. Porque convengamos, ¿hay iglesias que no están sanas? Sí, eso lo sabemos. Y se ve, se discierne o se huele. Pero también siempre remanentes, siempre hay iglesias sanas. Y hay otros ministros con los cuales nosotros nos podemos relacionar. Porque en serio, hermanos, esta obra es grande. Hay pocos obreros. Y si los pocos obreros que hay se están sacando la mugre entre ellos, o no se hablan, bien difícil que se cumpla la profecía que dice Chile para Cristo, si estamos todos divididos. Entonces aquí hay dos trabajos, un trabajo interno y un trabajo externo. El trabajo externo es que necesito relacionarme con otro discípulo. Dentro de la denominación, incluso fuera de la denominación, también hay otros cristianos fieles. Me pasa a mí, me pasa con los luteranos. Hay hermanos, los hermanos luteranos son exclusivistas, los de la Sínodo de Missouri. Y lo más chistoso es que los luteranos de Missouri, con los episcopales de la iglesia a la que pertenezco yo, tenemos mucho en común. Y yo como ministro he buscado tener unidad, pero ellos dicen no, nosotros solamente tenemos unidad con otros luteranos, pero luteranos de mi sínodo. Ah, muy bien. Esas iglesias no pasan de las 10 personas. No pasan de las 10 personas. Por ende, necesitamos hacer como líderes, aprender a delegar en dos niveles, a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, yo como líder debo aprender a multiplicarme en otras personas, a formar, capacitar a otras personas. John Wesley, el padre del metodismo, fue revolucionario porque él implementó el sistema de clases. Entonces, él, de hecho, no existía antes ese ministerio, él creó el ministerio del predicador laico. Y el predicador laico iba predicando por todas partes y donde se formaba una congregación, a eso se le llamaba una clase. ¿Y qué se pasaba en esa clase? Biblia. Se estudiaba la Biblia. Se estudiaban los credos, se estudiaba, se oraba juntos, se hacía comunidad. El tema es que Wesley tenía que formar a estas personas y la técnica de Wesley fue muy sencilla. Primero, les dio una teología concisa, una teología práctica, les dotó de teología práctica y segundo, los dotó de herramientas prácticas para ellos llevar la misión hacia adelante. Y el movimiento wesleyano prendió porque Wesley, ojo, Wesley como sacerdote anglicano había abandonado el exclusivismo y se abrió a la perspectiva de un cuerpo de Cristo. De hecho, ustedes saben que en las iglesias, ¿quiénes son los más fieles? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. Entonces, en el movimiento pentecostal chileno, como el movimiento wesleyano, las mujeres fueron muy importantes porque incluso en el movimiento de Jesús, recordemos, las que vieron a Cristo resucitado fueron mujeres, porque fueron las primeras que llegaron, fueron a la tumba, antes que los apóstoles que estaban todos escondidos en una cueva, escondidos en distintos lugares y en el aposento alto. Fueron las mujeres las intrépidas, porque ¿saben qué? Las mujeres en la época de Jesús tenían tan poco que lo único que podían perder era su vida. Y hoy en día nuestra hermana Dorca muchas veces tienen tan poco que aunque las permitan hablar y predicar, es darles todo. Entonces, ¿cómo entonces, qué debo hacer nosotros, qué debemos hacer nosotros para desarrollar liderazgo? Es educarlo, es desarrollar una vida piadosa en las personas, que conozcan los rudimentos del Evangelio, que conozcan las Escrituras, que estudien la Biblia. Y eso no es un aprendizaje que se da solamente en seminario, queridos hermanos. Nosotros en la Iglesia Episcopal hablamos de un aprendizaje continuo. Y no por una búsqueda de grados académicos, simplemente, que es bueno, sino por estar actualizado. De hecho, yo ahora me estoy actualizando hace poco, gracias a la Universidad San Sebastián,
fui a un curso una especie de jornada sobre el, ¿cómo se llama? El suicidio en adolescente, que es un fenómeno que está pero ocurriendo en todas partes. Y fui allá, aprendí, tomé lo importante y luego lo transmití con la iglesia. Entonces, hermanos, las iglesias sabias, que están llenas de doctrina, que están llenas de piedad, son iglesias confiables, las que tú puedes edificar. De hecho, nosotros en la misión, aquí es donde vivo, nosotros tenemos una frase: nosotros edificamos personas, no templos, porque ese fue el mandato que tuve de mi obispo. Mi obispo me dijo: enfócate en edificar personas, no templos, porque esas personas seguramente algún día construirán un templo, pero lo primero es lo primero. Entonces, queridos hermanos, hasta el momento, alguna duda, consulta, pregunta, levante la manito y voy dando la palabra desde las perspectivas. Vamos haciendo esto una conversación. Ojo, sin crítica, esto es para reflexionarlo y para compartirlo. La reflexión que usted desee compartir, por favor, levanta la manito y yo le doy la palabra. Y así nos podemos enriquecer, porque aquí también es importante la experiencia y aquí hay personas que me doblan en experiencia espiritual. ¿Alguien que quiera hablar? A ver, voy a hacer hablar de docracia. Esto es dicta blanda, señores. Hermano Cristian Sepúlveda pregunta: ¿cuánto es la hora de un psicólogo? ¿Y cómo desgasta la atenta escucha? ¿Podría explicarnos, hermano? Sí, bueno, la hora de un psicólogo varía, pero hay personas que cobran de 70.000 pesos, que son principalmente los que hacen psicoanálisis, a personas que cobran a lo mejor un valor de un bono Bonasa y el valor más o menos similar, por ejemplo, un valor de 15.000 pesos, entonces estamos hablando de 30, donde la persona a lo mejor le van a desembolsar 15.000 aproximadamente. Y bueno, este método, que también se le llama la moviola, es un método discursivo, donde la persona va compartiendo, va, va entregando un mensaje y uno va parafraseando lo mismo que la persona dice, desde una técnica para a ver si a la misma persona le hace sentido, tratando de usar sus propias palabras. Entonces uno le puede decir, ah, pero lo que tú me quisiste decir fue esto, fue aquello, para que la persona realmente le haga sentido. Uno no es un consejero en este sentido de la psicología, sino que la misma persona va buscando su camino terapéutico. Y Ya, desde hermano, ahí, hasta ahí nomás, hasta sí, ahí. Pregunta: sí. ¿un psicólogo cuántas personas puede ver en un día? ¿Hasta cuántas personas máximo puede ver en un día? Bueno, un proceso normal dura unos 45 minutos, una prox, pero hay personas que a lo mejor no pueden estar los 45 minutos porque quizás se quebran, quizás lo que están compartiendo es muy doloroso y a lo mejor puede estar un poco menos, y hay otros que sí pueden pasar la hora, entonces es un promedio, unos 45 minutos, de los cuales uno a lo mejor podría ver un máximo. Si uno se dedicara solamente a la clínica, podría haber unos 8 a 10 pacientes, tratando de tener también el mismo psicólogo que está terapiando, tiene que tener su supervisión y su apoyo. Una vez a la semana, un psicólogo necesita tener, así como si lo llevamos al paralelismo con el pastor, eh, usted está pastoreando, ¿cierto? A 10 personas diarias a lo mejor, pero necesita tener su pastora en compartirle la experiencia, por lo Muchas menos gracias, 2 veces hermano. a la semana. 2 veces a la Muchas, semana conversar con su psicólogo guía. muchas gracias, hermano. A eso se le llama autocuidado. Quiero que levante la mano de aquí los hermanos que están en el ministerio, quienes son pastores. ¿Cuántas veces a la semana ustedes van a, bueno, nosotros los anglicanos le llamamos confesar?
¿Cuándo ustedes van a conversar con su obispo o con otro pastor sobre problemas que ustedes no han podido resolver a pedir consejo? ¿Cuántas veces a la semana lo hacen ustedes? ¿Una vez? Levante la mano. ¿Dos veces? Y este principio que nos habla el hermano Cristian es muy importante. Les voy a decir una infidencia. Desde, ustedes, bueno, no saben que el hijo de mi vecino se suicidó y a mí me tocó bajarlo todo el tema, bajar y todo. Y desde esa fecha hasta ahora no hay día que no me acuerde de eso. De hecho, hasta con el olor. Mi esposa que estudia psicología me dice que seguramente eso generó algún trauma. Cuando yo era misionero, en las poblaciones tipo aquí de San Pedro, Boca Sur, qué sé yo, también en la época de Navidad, Año Nuevo, Día del Padre, se nos suicidaban los jóvenes. Entonces los chicos que tú llevabas meses, meses, chicos difíciles, de repente se iban, o sea, se quitaban la vida. El problema es que, ay, qué genial, hermano, qué bueno que tenga ese de poder tener conversación. Y a eso voy, la salud de quien sirve es muy importante porque el psicólogo, como tiene, y aquí no tienen por qué ser todos psicólogos, estoy hablando de un ejemplo, de una ilustración, porque lo que hacen en ellos es una muy buena práctica, porque el trabajo social es lo mismo. Cuando trabajamos en lugares y en condiciones difíciles, nosotros debemos tener mínimo 2 veces a la semana autocuidado. Y yo sé que la gente que está en el ministerio, las personas que están en el ministerio, pasan situaciones difíciles. Tienen ustedes su trabajo, tienen ustedes el trabajo, tienen la familia, quizás un negocio y todas las cosas que se hacen en el ministerio. La pregunta es, ¿cuándo nosotros tenemos nuestro momento? Ya, bien, en la oración está bien, pero en la oración del Señor ministra nuestros corazones, pero nosotros somos seres humanos y como seres humanos necesitamos también el contacto de otra persona física. Nosotros los anglicanos tenemos nuestro obispo, otros tienen a los superintendentes o los presidentes. Yo me acuerdo que aquí el pastor Huerta, pastor de la Iglesia de Dios Misiones Mundiales de aquí en Concepción, se le llamaba pastor de pastores, porque él llegó a ser obispo de la Iglesia de Dios, en una denominación pentecostal americana. Y yo estuve con él y yo vi que pastores de otras denominaciones iban a hablar con él porque habían entendido que ese autocuidado era necesario. Porque las cosas que nosotros enfrentamos en la vida diaria necesitan ser conversadas. Y muchas veces la conversación con la esposa no es lo mismo. Nosotros somos como Juan el Bautista, somos seres humanos. Y aquí lo que estoy tratando de decirles es que hay que humanizar el ministerio, porque lo divino del ministerio lo pone Dios. Lo divino del ministerio lo pone el Espíritu Santo. Pero nosotros seguimos siendo seres humanos, es como los caballeros del Zodíaco. Lo chistoso de los caballeros del Zodíaco es que tenían poderes increíblemente vastos e increíbles, pero usaban armaduras porque sus cuerpos seguían siendo de humanos. Entonces, cuando los tocaban, morían. El ministerio es lo mismo. En el ministerio nosotros también nos enfermamos. La tasa de depresión entre los pastores norteamericanos, porque en Chile no se ha estudiado eso científicamente, pero la tasa de depresión es muy alta y la tasa de suicidios está a la alza en el pastorado. Entonces, es aquí donde quiero dejarlo con la reflexión respecto al ministerio de Juan el Bautista para luego la próxima clase centrarnos en el ministerio de Jesús y sacar de ahí lecciones y sabiduría para nuestro liderazgo. Primero, vamos a ir repasando lo que hemos visto. Primer principio, que esto es como de prueba, debemos conocer muy bien a nuestro Señor. Tanto Juan el Bautista como Jesús se retiraban. Y Jesús, hijo de Dios, ojo, Jesús 100% Dios, 100% hombre, hijo de Dios, Dios encarnado,
buscaba lugares, buscaba retiros, buscaba salía del centro de los problemas con sus discípulos cada cierto tiempo para poder estar en intimidad con el Padre. Entonces, una de las primeras principios de liderazgo que tenemos también en Juan el Bautista es que debemos nosotros tener intimidad con nuestro Dios. La intimidad con nuestro Dios y también con nuestra familia es principal porque en la medida que yo tengo una intimidad con Dios, yo tendré tranquilidad y sabré de quién es el ministerio, primero. También, en la medida que yo tenga intimidad con mi familia y con mi comunidad, el día de mañana, si te van que hoy día es muy fácil, decir alguna calumnia de tu ministerio, y a mí me ha pasado muchas veces, la gente me conoce tanto que sabe que yo no hago tonteras. Usted no me va a ver borracho, usted no me va a ver en esto otro. Pero en una manera muy fácil de poder matar un ministerio son las acusaciones falsas. Y la intimidad tanto con Dios como la intimidad con nuestra esposa, pero sobre todo con Dios, nos da la fortaleza. Y ahí hay una clave, intimidad con Dios, intimidad con mi esposa, con mi familia y con quienes pueda. Porque no a todos se les puede delegar ese que es un privilegio, digámoslo. No con todos podemos tener el mismo grado de intimidad. Pero la intimidad es importante porque en el ministerio pastoral muchas veces nosotros terminamos siendo figuras y no personas. Terminamos siendo estatuas porque la gente nos mira, la gente aprende a escuchar aprende la Biblia con nuestra predicación, con nuestros estudios bíblicos, la gente nos mira y mira a nuestra familia. Pero eso no significa que nos conozcan en profundidad. Y nosotros como seres humanos requerimos de intimidad, de tener nuestro espacio. Entonces, el primer principio, aprenda a tener sus espacios con Dios de intimidad y sus espacios con su esposa, con su familia de intimidad, incluso con sus amigos de intimidad. Y si usted tiene obispo, intimidad con su obispo. Esa es la manera, hermanos. Si ustedes analizan los ministerios que caen, son los ministerios independientes donde los pastores hacen lo que quieren. ¡Ay del solo! ¡Ay del solo! Los ministerios de los predicadores que van de un lugar, ¿para qué voy a seguir profundizando si ya lo sabemos, hermano? Entonces, la manera que Dios nos ha dado de poder evitar ese tipo de caídas es trabajar, tener intimidad con Él y con los nuestros. El segundo principio es conocer nuestro lugar en el servicio. Juan el Bautista conocía muy bien su lugar en el servicio y nosotros debemos saber cuál es nuestro lugar en el servicio. Nosotros somos predicadores, ministros del Evangelio. No somos Cristo, no somos David, no somos Goliat, somos discípulos de Cristo en el año 2024. Entonces, nuestro lugar de servicio debe ser bien delimitado, incluyendo los horarios, incluyendo los horarios. Sé que eso es lo más difícil, sé que es difícil, pero es una manera de cuidarnos. Debemos conocer los límites, como Juan el Bautista conocía. Sabía dónde podía ir, sabía quién era el Mesías, cuándo eran las señales, y también sabía cuándo irse. Y hermanos, quizás nosotros a los 40, 50, 60 tengamos fuerza. 70, 80 es otra cosa. Y quienes tienen 70, 80 en el ministerio solamente pueden decir lo que pasa cuando tienes esa edad. Por eso sería importante en algún momento, cuando las iglesias nuestras iglesias maduren, hablar de que el pastor es digno de una jubilación. Es digno de una jubilación. De hecho, para que ustedes sepan, la iglesia anglicana y episcopal en Norteamérica saca libros todos los años y todos los libros que vende la iglesia van a un fondo de pensiones. Entonces el libro de oración común que nosotros tenemos, todos los fieles lo compramos, o el himnario, y toda esa platita va a un fondo común que después lo administra otra empresa que le da pensiones a los pastores cuando se van retirando, porque es justo. Tercer principio, las personas no nos pertenecen. Y tampoco nosotros le pertenecemos a las personas. Ojo, no nos pertenecen. Es decir, ellos, claro, como llegan muchas veces también se van, después de años de trabajo con ellos. Pero las personas les pertenecen al Señor, ¿ya?
Entonces, muchas veces no es culpa suya y no viene el caso culpabilizarnos porque, esta familia se fue o esta familia me dividió la iglesia. Esas cosas pasan. Usted no puede controlar eso. Lo que sí podemos controlar es nuestra actitud frente a esos problemas. Entonces, la actitud que podemos tomar nosotros de Juan el Bautista es que el ministerio, como las personas, le pertenecen al Señor. A mí, hermano, por cuando me metieron en el ministerio era tan joven que la frase que más escuché durante años, tú no eres pastor, porque eres muy joven. Después, porque te faltan estudios. Después, porque eres demasiado formal. Entonces, siempre hay gente que te dice que no, lo que no eres. Lo importante es que nosotros sepamos lo que somos. Y siempre, y lo que finalmente dije, lo que le respondo a esa gente es, qué bueno que usted no vea, no reconozca mi ministerio, porque usted no me lo dio el Señor. Y la iglesia lo confirmó. Amén. Y por último, permiso, es entender la entrega. Pero eso lo veremos en la próxima clase. Porque Juan el Bautista era lo más seguro que haya sido célibe, lo más seguro, lo más seguro. Católico, protestante, todos están de acuerdo con que Juan el Bautista había abandonado incluso ese derecho de poder procrear. Que, nosotros no, tenemos familia, tenemos obligaciones, tenemos cuentas que pagar, tenemos ese tipo de problemas. Y eso, ojo, que también es deseado por Dios. Y es aquí donde nosotros más adelante vamos a ir viendo cómo vamos a ir gestionando todas esas cosas para nosotros lograr lo que estamos hablando en estos principios. Tener nuestro espacio con Dios, tener nuestra intimidad, conocer a Dios, conocer que el ministerio no es nuestro y qué actitud también tomar con las personas que nos hieren, porque sí nos hieren, ¿ya? Hasta el momento, queridos hermanos, veo algunos que se están cayendo porque están en el trabajo, están cayendo de sueño. Ya hemos logrado el objetivo de la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta o aporte que hacer? ¿No? Bueno, lo importante aquí, queridos hermanos, es que yo en la semana les voy a enviar un formulario, pocas preguntas, pero preguntas para que usted las piense. Porque la idea de esta clase de liderazgo es que, claro, aprendemos principios, pero también vayamos reflexionando. Y a mí lo que me importa es que usted reflexione, ¿ya? Eh, Le voy a enviar unas preguntas eh, mañana, Dios mediante. Y esas también las vamos a ir evaluando, pero tranquilo, no van a ser 10 preguntas, van a ser dos o tres y usted va a tener toda la atención. Necesito que quienes no puedan escribirlo en Word me la responden en un WhatsApp y para mí va a ser tarea hecha. Lo importante es que cuando esta semana, mañana le envíe la tarea, usted la haga rápidamente porque es cortita, porque eso es nota, ¿ya? Así que, al final de todo esto les voy a entregar el PowerPoint, al final de la próxima clase les voy a entregar el PowerPoint y un libro nuevo, ¿ya? Para que ustedes también puedan seguir haciendo estas preguntas porque mi idea es que esto sea un comienzo. Porque cada cierto tiempo, hermano, es bueno parar en el camino, reformularnos, mirarlo frente a las escrituras, que es el espejo de nuestra alma, para ver qué mejorar, qué no, y saber cómo tener esa disciplina, ¿ya? Así que, eh, si me permiten hacer una oración para terminar esta clase y